Bueno, chicos, buenas tardes a todos. Os quiero agradecer lo primero que estáis aquí, porque no os voy a ser sincera, a veces me dan bajones y digo, ¿a qué hago esto? Luego me dan, claro, tengo mis puntos también, como todo el mundo, soy volátil como la bolsa a veces. Y luego, bueno, pues igual que pienso, ¿para qué hago esto? Pues luego digo, pues si, joder, si hay gente que le interesa y le apetece y hago feliz o por lo menos que estén a gusto, pues me ponen adelante. Y esta semana sí que es verdad que me ha dado una especie de bajón diciendo, vale la pena que claro, le dedico un tiempo, lógicamente. Entonces, que estéis aquí y que estéis cada sábado, porque estamos todos ya cansados de confinamiento, de charlas por internet, lo digo yo la primera, pero que estéis aquí cada tarde de sábado y que haya más de 30 personas como hay en la reunión, pues creo que tengo que agradeceros, lo mínimo es agradeceros que estéis aquí aguantando las chapas y sobre todo lo que os voy a dar hoy, que preparaos, porque voy a dar una chapa de tomo y lomo. Dicho esto, bueno, quiero también decir que es una parte que a mí me apasiona, que es el análisis técnico. Me apasiona porque es la ciencia del movimiento, porque en realidad yo fue lo primero que aprendí, ahora ya, luego lo contaré, pero en realidad es lo que no te distorsiona nada de nada. O sea, un gráfico es lo más, es lo que refleja lo que está pasando, la realidad que está pasando. Es un poco el reflejo de las emociones, de los sentimientos que hay en el mercado. Antes de daros la chapa del análisis técnico, os quiero contar lo que ha pasado en la semana en los mercados. Estamos viviendo momentos históricos, no solamente a nivel social, por supuesto, y a nivel, en todos los sentidos, a nivel sanitario, económico por supuesto, social. Entonces, en cuanto a la historia, hoy ha pasado algo, esta semana, perdón, ha pasado algo todavía más llamativo, que ha sido lo que en el tema del petróleo. El petróleo, el martes hubo una... Luego vemos lo del cierre de Libes, pero os voy a leer un poco lo que pasó, que habréis escuchado cosas que luego en realidad la realidad es un poco... dan un buen titular para que la gente... O sea, porque lo que vende realmente en este mundo en el que vivimos, lo que vende es la catástrofe y lo que llama la atención y no sé qué. Y luego realmente las cosas no son como nos las pintan. Pues, ¿qué ha pasado? Perdonad un momento. Vale. Bueno, el martes todos los titulares de la prensa económica se centraron en la caída del precio del barril de petróleo, que no solo entró en terreno negativo, sino en terreno muy negativo. Llegó a cotizar a menos $40. Como decía antes, que la realidad no te estropee un buen titular, porque esto realmente es lo que le gusta a la prensa, porque es lo que vende, y cuando en realidad no están contando la verdad. La realidad consiste en que lo que caía de precio de una manera tan estruendosa es el contrato de futuros de barril, del petróleo, de referencia en Estados Unidos, con vencimiento que vencía el 21 de abril. Y es que los mercados en los que cotiza un contrato de futuros de petróleo es entregable. Entregable quiere decir que cuando llega ese vencimiento de ese contrato de futuros, que son contratos cerrados a una fecha determinada, tienen que entregar ese petróleo. Entonces tienen un problema, que te entregan la mercancía si la tienes comprada y te pillan esa posición compradora a la fecha de vencimiento del contrato. Y esto fue lo que provocó un pánico. La cercanía de la fecha de entrega y sobre todo la práctica imposibilidad de almacenar petróleo que se da en este momento, sobre todo en Estados Unidos, donde la capacidad de almacenamiento se ha reducido prácticamente a cero. Hay dos tipos de petróleo: el petróleo de referencia americano, que es el WTI, que es el West Texas, y el petróleo de referencia británico, que es el Brent. Entonces, al que le pasó esto, pero vamos, quiero decir que se mueven prácticamente de la mano, hay una diferencia de precio relativamente corta, aunque van de la mano. En suma, que lo que pasó el otro día, con tal de que no entregaran el petróleo físicamente porque había llegado a su vencimiento y no supieras cómo almacenarlo, se hacía cualquier cosa, incluido pagar a alguien para que se hiciera cargo de ese petróleo. Ahí fue lo que pasó, el pánico vendedor
que no solo era no querer tener petróleo comprado, sino no tener ninguna posibilidad de almacenarlo, o que al hacerlo al almacenarlo resultaba extremadamente caro. Esto no quiere decir que el mercado de petróleo no esté patas arriba, porque por causa de la guerra de precios que ya se produjo entre Arabia Saudí contra Rusia, iniciada en el peor momento más inoportuno, de todo, cuando se producía ya una fuerte caída de la demanda de petróleo por el simple hecho de que la economía global se ha detenido como la única forma de luchar contra el COVID-19, el coronavirus. La imposibilidad de almacenar el petróleo en el punto de entrega, que es el punto de entrega de cuando llega al vencimiento los contratos de futuro de petróleo, está en Cushing, que es en Oklahoma. Es un lugar que se llama, conocido de una forma hiperbólica, como la encrucijada mundial de los oleoductos. En estos depósitos se pueden acumular hasta 76 millones de barriles de crudo, pero un 72% de esa capacidad ya está utilizada y el 28% restante ya está probablemente comprometido a contratos a la siguiente fecha. Entonces es evidente que se impone un nuevo acuerdo para la reducción de la producción mundial de crudo, ya que los 10 millones de barriles acordados en la reunión de la OPEP no son suficientes porque puede caer, ni siquiera sea bastante, reducir 20 millones. Con esto quiero decir que el petróleo llegó a cotizar, como digo, en negativo, a menos $40, pero era el vencimiento de mayo, porque el vencimiento de junio, al día siguiente subía el petróleo, no es que subiera el petróleo un 20 o un 30% que subió, sino que el contrato del barril de petróleo del siguiente vencimiento tuvo unas fluctuaciones tremendas porque, claro, la primera entrega cotizaba en negativo, o sea, llegó a cero y por debajo de cero, y la segunda entrega, la entrega del mes siguiente, se movía también de una forma casi paralela, no tan exagerada al que ya había vencido, y luego se produjo una subida estrepitosa. Pero lo que quiero decir es que todo esto es un poco, es un mercado como solamente para profesionales en el que no se puede uno meter, porque te van a crujir sí o sí. El mercado de futuros, tener en cuenta que estamos hablando de subidas y bajadas en el mismo día de más de un 30%. Entonces esto es una auténtica locura. Lo que sí quiero resaltar es que son momentos absolutamente históricos en todos los sentidos y bueno, lo que me gustaría que se entendiera tal y cual es la realidad, no lo que cuentan los periódicos, que parece que, que te regalaban el petróleo, y no es que te regalaban el petróleo, o sea, ese vencimiento sí, no es que te regalaban, sino que tenías que, no podías comprometerte a recoger la entrega del físico que había que entregar. Lógicamente, quien opera en el mercado de futuros de petróleo, antes de que llegue el vencimiento, lo que hacen es quitarse, porque no pueden permitirse que le entreguen el físico. Entonces, quiero decir un poco para entender lo que está pasando en el mercado del petróleo. Porque además influye muchísimo en la cotización del resto de las bolsas del mundo, o sea, de todos los índices, porque ahí, como os decía otro día, cuando se explicaban los ciclos económicos, la economía estadounidense, por ejemplo, depende muchísimo del petróleo porque está basada en una parte muy importante de su PIB está basado en la energía y en el petróleo. Por eso Trump se mete en todos los juegos de guerra de Arabia Saudí y de Rusia para tratar de llegar a un acuerdo en cuanto al tema del precio del petróleo, porque hay una guerra ahí tremenda. Es una guerra contra el fracking. También está metido. Es que hay tantísimas variables en el tema de la guerra de petróleo. No sabe, la producción convencional y no convencional es una guerra abierta, pero que esto no es ajeno, que dice la gente. La gente, quizá por falta de información, es tan ingenuo que piensa, bueno, si el petróleo, cuanto más barato sea petróleo, mejor porque pagamos menos impuestos. Y eso, de verdad que eso es absurdo, es que no es así. O sea, hay tantas variables que dependen, porque tened en cuenta que si cae todo el tema del petróleo, todas las empresas energéticas relacionadas con el petróleo también caerían y arrastrarían en su caída a índices y a un montón de cosas. O sea, no es tan sencillo como que si baja el petróleo porque no hay consumo, va a ser mejor y más productivo. Esta realidad no funciona así. Pero bueno, quería que entendierais un poco, sobre todo, un momento tan histórico y tan importante
y la razón por la que ha pasado, las razones por las que están los barcos parados o sea, los aviones parados, los barcos parados, y el mundo está parado y la economía está parada, entonces claro, hay menor demanda y hay un problema muy gordo de almacenamiento, que ese problema no llegó a caer tanto, pero ya pasó hace unos años, en el 2014-2015, que el problema era que no se podía almacenar tanto petróleo como se producía. Por eso hay una guerra cuando tratan de que la producción de petróleo, de reducirla, y pues está todo alrededor también un poco del tema del almacenamiento, porque no se almacena de una forma, al final, un barril de petróleo no se almacena como un chip de un ordenador que requiere un pequeño espacio. Entonces, bueno, todo esto es un poco para que entendáis la situación de los mercados. Han estado toda la semana totalmente histéricos. Ponemos el gráfico del IBEX y del... Bueno, este es el cierre del IBEX del viernes. Cerró bajando en unos 68 cuando el día anterior habían estado subiendo los índices porque se había hablado de una vacuna que supuestamente iba a paliar los efectos del coronavirus, que luego ha sido no un bulo, sino simplemente que lo que hicieron realmente, había estudios que no eran suficientemente serios como para que se llegara a montar a hacer una vacuna. Entonces, al final, los mercados se vinieron abajo entre el tema de la vacuna que no está funcionando, o sea, que no se ha llegado ni siquiera a hacer un estudio serio. La economía, los datos económicos son demoledores, o sea, demoledores de verdad a nivel, los PIB que están hablando de lo que va a pasar cuando la economía empiece de nuevo a abrirse de alguna forma. Estamos hablando de prácticamente datos relacionados con la peor recesión de la historia. También hay estudios que cada uno, bueno, tiene su forma de ver las cosas y dice por ejemplo, creo que es Bank of America, el que ha hecho un estudio como el que pensando, o sea, prevé Bank of America, no sé dónde se lo ha sacado, que en 6 meses, cuando la economía vuelva más, o sea, cuando se vuelva de nuevo el tema de desescalado, se vuelva a reabrir las economías, que en 6 meses el mercado va a recuperar el 20%. Ahora estamos cayendo a todos los índices del mundo entre un 20 y un 30%. Y Bank of America prevé que después de verano habrán recuperado los índices un 20%. Fran, agradezco que tengan la cámara porque así puedo mirar a alguien y me siento mucho mejor, porque claro, gracias. Ve así mirando. Gracias, Hugo. Bueno, entonces eso, como veis ahí, cada uno tiene su forma cada analista tiene su forma de ver las cosas. Lo que sí quiero es transmitir una cosa que para mí es muy clara. Una cosa es lo que digan los analistas bursátiles, un motivado como Bank of America, y no lo digo con desprecio, lo digo que bueno, es su forma de analizar, sus motivos tendrá para haber llegado a esa conclusión, piense que en 6 meses el mercado, o sea, la bolsa va a recuperar un 20%, nada tiene que ver con la economía real. Quiero que sepáis bien y quiero dejaros muy claro que la economía real a veces va por un sitio y la bolsa por otro. O sea, digamos que son cosas, no lamentablemente, es que es así, o sea, que aunque fuera verdad, yo lo dudo, dudo mucho que en 6 meses se pueda recuperar un 20%, puede pasar, esto aquí no es nada imposible, pero una cosa es, como digo, la bolsa y otra cosa es la economía real. La economía real estamos hablando de un daño, unas cifras de verdad, bueno, imaginaos que lo que estábamos hablando, que no se abra la economía hasta los bares y restaurantes, por ejemplo, que no se vuelva una vida más o menos normal. Este es mi escenario, el que yo creo que puede ser, y me voy a mojar. Hasta este año está perdido para mí, o sea, perdido en el sentido que no creo que vamos a una normalidad como la que conocíamos antes. O sea, el mapa que nos vamos a encontrar va a ser absolutamente distinto al mapa al que estábamos. Tenemos un puzzle delante que tenemos prácticamente que reconstruirle para que tenga sentido. Y todo va a ser absolutamente diferente. Entonces, yo creo que este año estará absolutamente perdido en cuanto a que las cosas vuelvan a la normalidad, o sea, que volvamos a bares llenos de gente, a viajar. Yo creo que hasta el año que viene
siempre y cuando con el beneplácito que haya una vacuna, porque no se descarta, y lo estaréis también viendo y leyendo, no se descarta que haya un rebrote de la pandemia en octubre, no se sabe cómo está reaccionando incluso con la desescalada, vamos a ver que las personas que ya lo han pasado no hay certeza de que no lo vuelvan a pasar. O sea, hay un puto caos, y perdonad mi español, pero bueno, es como yo me expreso, hay tal caos y tal desconocimiento de lo que del mundo que nos estamos encontrando, que bueno, pues lo que hay que estar es preparados para, yo siempre digo, es una de mis banderas, que hay que estar esperando lo mejor, que quizás sea lo que estoy diciendo, lo mejor es que en 6 meses volvamos a estar en la calle, a viajar, a besarnos, a abrazarnos y a tal, y preparados para lo peor. Entonces, lo mejor es esto, probablemente que estos que dicen que en 6 meses la bolsa recupera un 20% y que la vida va a recuperar la normalidad de una forma casi, bueno, que no nos ni acordaremos en 2 días o en 5 o 6 meses de que lo queramos, y preparados para lo peor, que es que haya un rebrote en el mes de octubre. Este año sea, vamos, aciago, pero como no se ha conocido nunca antes, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, he dicho, ¿no? Bueno, la última guerra que hubo, nosotros la de la posguerra, y que ya veremos el año que viene. O sea, hay que estar esperando lo mejor y preparados para lo peor. Yo ya os he dicho que mi escenario, y como esto me estoy mojando, no sé, me estoy metiendo en libros de caballerías, pero bueno, como estamos aquí entre más o menos gente conocida, pues lo digo, mi escenario es este. Yo creo que la vida de momento no va a volver a ser como antes en bastante tiempo. Así que hay que acostumbrarse a lo que tenemos y tratar de aprovechar lo mejor que podamos de ella. Bueno, dicho esto, si queréis hacer... bueno, esto es decir, el petróleo, ¿veis? Os decía que llegó el vencimiento de... Gracias, Fran. El vencimiento del mes de abril, mayo, perdón, porque vence por un mes después. El mes de mayo llegó a cotizar a menos $40, y este, que es el vencimiento de junio, cotiza 16,91. O sea, es auténtica locura, no tiene nada que ver una cotización con la otra, pero para que veáis que una vez que se cierra un vencimiento, se acaba la historia de ese contrato, o sea, la historia de ese vencimiento termina y empieza otro vencimiento, aunque el precio del crudo es el que es en este vencimiento. ¿Vale? O sea que el viernes cerró el petróleo a 16,91. Este es el West Texas, no el Brent. ¿Vale? ¿Alguna pregunta con respecto a la situación macroeconómica? Y si no, paso al análisis técnico. Yo, Marga, tengo una. La situación es muy cruda y está todo muy paralizado, pero ¿no crees que después de tanto tiempo confinados pueda haber un subidón humano en el que consumamos, en el que cuando salgamos de esta cuarentena, que no recuperemos la normalidad, pero que con tanta normalidad salgamos a la calle con otra mentalidad o con otra energía o con otra manera de ver la vida y que esto afecte a la economía? No, rotundamente no. ¿Sabes por qué? O sea, tendremos muchísimas ganas todos tenemos ganas de salir, de vivir, pero ¿tú sabes cuánta gente, tienes una idea, que seguro que sí, de la cantidad de gente que se está quedando en el camino, de empresas que están cerrando? Los ERTE se van a convertir en ERES. Ujú. Hay un montón de empresas pequeñas, autónomos, que no pueden sobrevivir. Empresas familiares que tienen su bar, su pequeña empresa, su pequeño negocio, no van a tener para sobrevivir. Entonces van a estar más preocupados por comer, por alimentarse y por las primeras necesidades que tienen que cubrir. Gente que no tiene casa, que se va a quedar sin curro. Pero si el paro en Estados Unidos, el que salió el dato de paro el Esta semana, jueves, sí. estamos hablando de que están entre casi un 20% en Estados Unidos, que tenía pleno empleo. ¿Sabéis lo que es eso? Es que de verdad, yo no sé si que la gente, yo no sé, insisto que no soy una persona para nada negativa, pero en España va a ser más todavía. Ese paro, esa gente que va a comer. O sea, claro que están como locos, estarán absolutamente como locos estamos todos como locos de que la vida vuelva a ser igual, pero es que la vida nunca va a ser igual inmediatamente, porque el mapa que se nos ha dibujado no tiene nada que ver con el anterior.
No tiene nada que ver. O sea, ¿cuánta gente se va a quedar sin trabajo, sin casa, sin empresa? No, ojalá fuera esa. Es que eso es lo que nos venden. Yo oigo incluso a analistas de mercado, no, porque en cuanto a la gente, en cuanto se reabra la economía, que es lo que pretende Trump, y Trump pretende reabrir la economía, claro, aparte que está como una regadera, pero es que tener en cuenta que estamos en año electoral. O sea, Trump lo que le interesa es no perder su puto culo, como a todo el mundo. O sea, que como a todo el mundo, como a todos los políticos, quiero decir. Entonces, no, la realidad creo que es mucho más dura de lo que nos quieren contar. No, lo siento, pero ojalá lo hubiera así. Vamos, ojalá fuera así, ojalá esté equivocadísima. De verdad, me encantaría. Pero yo no lo veo así. Porque no. También preguntan si el precio del petróleo se anticipa al ciclo económico o va unido a él. El petróleo es una materia prima. En realidad, vamos a ver, los ciclos en realidad, en principio se anticipa pero es que no podéis tomar como referencia el que haya costado cero el barril, el petróleo en ese vencimiento. Pero un petróleo a 16,91, que esa sí es una referencia, está hablando de algo muy gordo también. El petróleo es cíclico, o sea, es una materia prima cíclica. Anticiparse a la economía, posiblemente se está anticipando, porque además es la demanda igual, la caída de la demanda es tremenda. Sí. ¿Más preguntas, chicos? Por el momento no hay más. Seguimos ya con el análisis técnico. Pues entonces, Bueno, hay una de Miguel Gasil, que es Miguel de Grecia, que te dice, ¿no crees que las empresas que sobrevivan recibirán algún tipo de ayuda para que no cierren? Hablo de ayudas fiscales y económicas. a ver, eso creo que lo comenté el otro día y es desgarrador ver cómo Europa está dividida, Miguel. En principio, o sea, se está tratando de hacer, cuando decía el otro día que el gobierno hace lo que puede, yo no es que defienda al gobierno, ni muchísimo menos. Quiero decir que está desbordado, pero no solamente este gobierno, sino todos los gobiernos. Por supuesto que está tratando Europa. Mira, esto es importante, gracias por esa pregunta, porque es importantísimo, no lo he dicho antes cuando he hablado de la macroeconomía. Europa está dividida en Europa del Norte y Europa del Sur. Estados Unidos lleva metidas 3 billones para ayudar a la economía. Claro, se pone a darle a la máquina y se pone a fabricar dinero y es lo que hace. En Europa, aún es una auténtica vergüenza, no nos hemos puesto de acuerdo para 500.000 millones, no nos hemos puesto ni de acuerdo en ese sentido. Europa estaba pidiendo, apoyada por Italia, Francia y España, está pidiendo 1,5 billones y Alemania dice que tururú. Porque Alemania, o sea, al final están distinguiendo entre Europa del Norte y Europa del Sur, o sea, la Europa rica y la Europa pobre, y aquí somos los pobres, los PIG, los países periféricos. Entonces, es que es tremendo, o sea, pensar que encima estos hijos de la gran puta, y con perdón, pero me da igual, como estoy en mi casa y digo lo que me da la gana, no se ponen de acuerdo eh, eh, cuando es un sueño que nació para estar todos los países unidos, para que todos nos apoyemos y todos. Y ahora, a la primera de cambio, cuando hay problemas gordísimos, ahora hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y países de primera y países de segunda. O sea, a mí como europea, aunque soy ciudadana del mundo, me produce cierto horror ver cómo Europa no es capaz de ponerse de acuerdo estos sinvergüenzas, nada más que dando patadas. Si decía, la Unión Europea decía que hasta el 1 que las medidas que habían aprobado, esa mierda de paquetillo de ayudas, habían aprobado, se iba hasta el 1 de julio, agosto, dije, no se ponían en marcha. Pero ¿qué coño van a reconstruir el 1 de agosto si ahora mismo hace falta ayudas de una forma inmediata? Que Estados Unidos, como digo, vaya por 3 billones, o sea, constantemente Trump está metiendo pasta al mercado para ayudar a la economía. Y aquí estamos aún discutiendo otro escenario que creo que lo dije también otro día con los ciclos económicos, es que
si esto continúa así y no se ponen de acuerdo, Europa se va a tomar por culo. La fragmentación ya en Europa y ya claro, si nos vamos a tomar vientos, pues ya me contaréis. Por eso decía, o algo peor, esta mañana hablando en un chat de unas amigas que estaban hablando también de un tema económico y se quejaban del desconfinamiento, que no sé qué, que no sé cuántos, que hay otros países. Estoy hasta aquí de que la gente empiece y además, como digo, estoy en mi casa y digo lo que quiero, hasta aquí que la gente empieza a cuestionar. O sea, ahora todo el mundo resulta que es epidemiólogo, todo el mundo es presidente de gobierno, todo el mundo es economista. Iros a tomar por culo, señores. Esto se hace como se puede. Pues yo estoy viendo que otros países tienen el mismo problema que nosotros. Yo sé, iba a decir algo importante, si me ha olvidado. Que decía que lo peor, o sea, que lo mejor es que, o sea, que ojalá lo que pase sea que, aunque vayamos desconfinando el desescalado, se produzca poco a poco y en un tiempo, el tiempo X, que sea prudencial, vayamos saliendo y tal, porque algo mucho peor que esto, es que estemos a tiros por la comida, señores. Por favor, un poquito de sensatez, joder, un poquito de sensatez. En lugar de pensar que es que si seguimos encerrados vamos a volver locos. Vamos, pero de verdad, es que no sé, la gente lo tiene en la cabeza, de verdad. No sé, pero bueno, yo, en mi forma, insisto que a lo mejor estoy equivocada, que yo no me considero siendo la verdad, ni me considero más lista que nadie, ni me considero, yo simplemente expreso, bueno, desde una espectadora de privilegio, entre comillas, que soy, porque veo los mercados bueno, yo qué sé, eso es lo que siento, pero de verdad lo de que todo el mundo compare y empieza a decir que tal país lo hace mejor, que el otro hace que otro, que no sé dónde van a abrir, que no sé. Digo, de verdad, es que todos somos todos tan listos. Qué hartura tengo de lo lista que es la gente. Estoy saturada. Gracias, Copo, te he visto el comentario, gracias. Estoy hasta el gorro, de verdad. En fin, por eso digo que el mejor escenario es que vayamos poco a poco, que la desescalada se produzca de una forma inteligente y, por favor, dejen de hacer estupideces los demás sinvergüenzas criticando al gobierno, pero no porque cuando acabe esta locura, hacer lo que queráis y hacer mociones de lo que nos saca de los cojones, de censura, lo que queráis, pero toda esta panda de sinvergüenzas que están nada más que tratando de estabilizar más todavía la que tenemos encima, me parece un auténtico, me produce un dolor como persona. Digo, pero de verdad, surrealista. No sé qué iba a decir algo, pero es que como vengo arriba, en fin, yo soy muy vehemente, lo siento. Eso, que lo mejor que nos puede pasar es que vayamos poco a poco, que vayamos poco a poco saliendo de esta locura y que no acabemos en algo peor. Porque de verdad, entre el Cristo que tiene montado Rusia, Estados Unidos, ojo, que aquí no se entera nadie o la gente no le da esa importancia. O sea, la que tiene montada Arabia Saudí, ¿os imagináis Arabia Saudí sin petróleo? Rusia, China, o sea, tienen un Cristo en el mundo, de verdad, y aquí pensando que no vamos a volver locos porque estamos en casa. Por favor, un poco de coherencia, de verdad, ¿eh? En fin, eso, o algo peor. ¿Más preguntas? Sí, hay otra pregunta que te hace Oscar de la Fuente, que dice, si Estados Unidos sigue inyectando dinero como está haciendo y Europa no lo hace, ¿el dólar se deprecia respecto al euro o al revés? Bueno, creo que esa pregunta no es relevante. Quiero decir, la fluctuación, lo normal es que se fortalezca el dólar, porque Europa, pero el problema que tiene Europa es que es una Europa dividida. Mm, Quiero decir que la relevancia, el que sea relevante o no, la incidencia que tenga en insuflar constantemente medidas económicas a la divisa, no veo la importancia de la pregunta. Lo normal es que se fortalezca el dólar, se debilite el euro, pero es que hay otros factores que también cuentan. No solamente es que Estados Unidos esté inyectando constantemente dinero a la economía, eso que está haciendo, arropando a su bolsa, a sus mercados, pero arropa nada más que a un mercado que es el Nasdaq, el resto de los mercados tampoco están subiendo tanto. Porque el tema de la divisa, al euro le está castigando también la fragmentación de Europa. O
sea, que no es tan sencillo. O sea, las cosas no son tan si salimos antes, consumimos antes. O si Estados Unidos pone pasta, va a subir el dólar. O si baja el petróleo, o sea, es todo más barato. O sea, es que hay muchas más variables que cuantificar y muchas más... las cosas no son tan simples, son mucho más complejas. No sé si te he contestado. No, Sí, sí, parece. gracias, Marga. Pues no hay más preguntas. Pasamos ya a lo que era la sesión de hoy. ¿Te parece, Marga? Guay. Bueno, os voy a contar lo que es el análisis técnico. El análisis técnico es una herramienta que prescinde completamente del valor intrínseco que puede tener una acción, de las cifras de negocio, de pérdidas y ganancias y de balances. De esta forma eliminamos todos los datos que pueden ser manipulados y al mismo tiempo eliminamos también los datos que nos van a llegar atrasados y que otros suelen saber antes que nosotros. O sea, por ejemplo, lo que decía antes de análisis fundamental. Análisis fundamental, uno ve el balance de una empresa, de una compañía, que eso además quiero decir, no tiene mayor interés que cogértelo desde Internet. O sea, no hace falta saber las cifras de Telefónica. O sea, puedes meterte en Internet y buscar las cifras de Telefónica y los balances, Telefónica o Apple, me da lo mismo. Entonces, el análisis técnico lo que se centra su atención en dos datos importantísimos y clave, que es la cotización y el volumen. O sea, todo está implícito o descontado en el precio. Con esto, con la cotización, con el análisis técnico, quiero decir, con esta ciencia, que es la ciencia del movimiento, el inversor o el analista dispone de dos elementos o datos exactos y totalmente comprobables que no admiten ninguna manipulación. Y trabaja directamente sobre las subidas y las bajadas que experimenta un valor en la bolsa. O sea, es que un gráfico no es manipulable. Bueno, eso, en el cine más avanzado ya os explicaré que hasta eso podría ser manipulable, pero bueno, vamos a ir paso a paso. O sea, un gráfico no es manipulable porque un gráfico refleja la apertura, el alto, el bajo, el cierre y el volumen del valor. Refleja la cotización, en definitiva, del valor. Entonces, el análisis técnico, por tanto, es una ciencia del movimiento. Os voy a hacer una referencia histórica y ya de paso, para que lo sepáis, porque además si es una referencia histórica que es verdad. En España, el análisis técnico lo introdujo análisis técnico de valores en el 1978. En los años 90 pasó a ser de uso común y hoy es imprescindible. La empresa análisis técnico de valores, la empresa el que formó esta empresa es el alemán afincado en Suiza, Heinz-Dieter Tornes, y yo tuve la fortuna de aprender de él y él fue mi mentor. O sea, yo cuando los que habéis leído mi novela sabéis que cuento que cuando llegué a la bolsa y cómo llegué, pues esta persona fue el que introdujo el análisis técnico en España, Heinz-Dieter Tornes. Entonces, dicho esto, quiero decir que bueno, es un orgullo para mí haber formado parte de la persona que lo introdujo en España. Era muy común en Estados Unidos, todo el mundo lo utilizaba y aquí lo introdujo Peter. Entonces, lo importante del análisis técnico es que el precio ya lo descuenta todo, que los precios se mueven por tendencias, ahora explicaremos lo que es una tendencia, y que la historia, bueno, esto de la historia se repite, yo lo cambiaría por los ciclos que repiten. La historia, sinceramente, nunca se repite y lo podemos ver cada vez en cosas más prácticas, porque, por ejemplo, no ha habido un crack igual que otro. Yo he vivido ya unos cuantos en la bolsa y todos son diferentes. Nada tiene que ver el crack del 87 a la estrella de la burbuja.com, al crack del 2000, al crack del 2008, al crack del 2020, a este que estamos viviendo. Todos son diferentes. O sea, la historia no se repite, se repiten los ciclos. Eso es muy importante. Bueno, entonces ya os he explicado, ya hemos visto un poco en qué consiste el análisis técnico. En realidad, la cotización, el movimiento es el reflejo de lo que piensan, del sentimiento de millones de personas que son las que actúan en el mercado e informan la cotización. Voy a explicaros ahora la teoría DAO.
Espera un momentito. Bueno, Charles Dow es conocido como el presumible inventor de los índices. Uno de ellos lleva su nombre, que es Dow Jones, o sea, el índice más grande del mundo lleva el nombre de este señor, Charles Dow, Dow Jones, que es el otro es el Jones, que es el índice más grande del mundo, es el índice de la bolsa americana. Para articular estas teorías se crearon unas herramientas que son los índices. Los índices reflejan todos los acontecimientos importantes de la vida económica de una nación. Son el espejo de millones de órdenes de compra y de venta que tienen en cuenta las noticias al día y por haber. Si una noticia no se refleja en el índice correspondiente, es porque o es falsa o porque carece de relevancia. Los índices han de moverse de una forma homogénea. Esto es lo que dice la teoría Dow. Esta teoría, además, más adelante, cuando vayamos avanzando en el análisis técnico, veréis que la teoría Dow es prácticamente la base del análisis, ¿no? Los índices se mueven de una forma homogénea y una subida de un índice aislado sin que los demás le sigan, tarde o temprano, no es en sí un síntoma alcista o un síntoma bajista para el mercado en general. Es decir, si no suben todos los sectores, todos los índices, por así decirlo, hay unos que son más cíclicos que otros, que son los que determinan la tendencia, ¿no? Pero si solamente sube uno de los sectores o un índice, no marca una tendencia. No sé si me estoy explicando, sino que tienen que ir todos un poco de una forma homogénea. Y la segunda, otra principio es que el volumen ha de ser siempre, el volumen es la cantidad de personas que hay comprando y vendiendo, el volumen de negocio, ha de ser siempre concordante con la tendencia primaria. El volumen ha de subir cuando las cotizaciones se mueven en dirección a la tendencia primaria y ha de bajar cuando las cotizaciones se mueven en sentido opuesto a ello. Los principios básicos de la teoría Dow son: el precio lo descuenta todo, las tres tendencias del mercado, que son primaria, secundaria o terciaria, que ahora las veremos. El volumen de negocio debe confirmar la tendencia, como decía antes, la tendencia tiene que confirmar solamente que los índices se muevan de una forma homogénea, sino el volumen de negocio confirma una tendencia y la tendencia se mantiene vigente hasta que se demuestre lo contrario. También veremos cómo se cae una tendencia. Vale, vamos a ver las tendencias. Bueno, las bolsas se mueven por tendencias, eso está claro, ¿no? En oleadas alcistas o bajistas. Según su duración e importancia, distinguiremos entre primaria, secundaria o terciaria. Aquí en el gráfico las veis bien porque en la línea verde, en el gráfico de la derecha, bueno, en el gráfico de la izquierda, la línea azul es la que presenta la tendencia primaria, ¿vale? Que es la tendencia principal, esa es la primaria. Y la línea verde sería la tendencia secundaria. Y en el gráfico que está a la derecha, imagino que lo veis bien. En el gráfico que está a la derecha vemos la tendencia primaria, que es la línea verde, además lo pone tendencia primaria. Las secundarias lo ponen en la línea, las flechitas rojas, veis que van en dirección contraria, es la tendencia secundaria, y luego la terciaria son ahí las pequeñitas, que se ven ahí, apenas se ven en amarillo. Es que claro, como tengo que encontrar los gráficos para explicar las cosas, a veces no se ve bien. Tendencia terciaria, lo veis ahora, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero tenéis que saber que hay lo más importante son tres tendencias. La que tiene que imperar siempre la tendencia primaria, eso es. La primaria es la que, digamos, la que impone su voluntad o la que hay que siempre seguir. Nunca debes ir contra la tendencia porque te van a esquilmar seguro. Las tendencias secundarias se pueden considerar como vientos de sierra dentro de una tendencia porque van a la contra, como veis, los puntos rojos son cuando están bajando, las flechitas rojas, y luego la tendencia terciaria son ya dentro de esa secundaria también pequeñita, con lo cual digamos que la importante es siempre la tendencia primaria, la que hay que respetar, y dentro de la tendencia primaria se pueden aprovechar los movimientos
que también se llaman dientes de sierra, que tiene el mercado en dirección contraria a la tendencia primaria. Esto ya forma parte de la especulación. Mira, aquí en este gráfico aprovecho para explicaros la diferencia entre inversión y especulación. Ambas, tanto un inversor como un especulador, lo que pretende es ganar dinero. O sea, nadie dice, no, yo es que invierto porque quiero perder pasta. No, vamos a ver. Tú, que es que me hace mucha gracia cuando la gente habla de los malditos especuladores, cuando se refiere a mi insigne profesión, ¿no? Y yo me muero de risa, porque claro, la gente es tan ignorante y tan estúpida, porque es como si yo le llamo maldito especulador al pescadero que va a Mercamadrid y luego me vende las lubinas, me las vende más caras de las que las ha comprado. Nos has jodido, pues tendrá que ganar el hombre, ¿no? Pues esto es lo mismo. Bueno, dicho esto, un inversor, por ejemplo, invierte a largo plazo y siempre tiene que invertir en la tendencia. Quiero decir, si está convencido que está dentro de la tendencia primaria y va a largo plazo, pues se queda anclado en esa posición, se queda invertido. Y las tendencias secundarias se pueden aprovechar para especular o para hacer trading o para hacer movimientos más cortos. Yo lo llamo para aprovechar los desajustes del mercado. Dentro de una tendencia, no es que tenga desajustes, sino que para aprovechar, sí, esos desajustes del mercado, tratar de aprovecharlos. Bueno, entonces, os explico así por encima, bueno, por encima no. Las tendencias, si seguimos con las tendencias, a ver, espera un momentito, Fran, que te digo si hay que cambiar de foto o no. No, siguen las tendencias. La tendencia primaria, bueno, os decía que se mueven, las bolsas se mueven por tendencias, que son oleadas, alcistas o bajistas. Según la duración y la importancia de una tendencia, vamos a distinguir entre tendencia primaria, secundaria y terciaria, que lo que os he dicho antes. La tendencia primaria suele ver de 2 a 5 años. Suele ocasionar considerables variaciones en el precio de las acciones. El buen conocimiento actual de la mecánica cíclica, lo que decía antes los ciclos ecológicos bursátiles, hace que la tendencia primaria abarque a menudo toda la fase alcista de un ciclo económico completo, de 2 a 5 años, como os digo. La tendencia primaria viene de vez en cuando interrumpida por profundas reacciones que tienen lugar cada vez que se han cometido excesos especulativos al correr los mercados demasiado deprisa respecto a los acontecimientos. Exactamente, esos piquitos que van contra la tendencia primaria, pues son reacciones que tiene el mercado que pueden durar incluso meses, y a esto llamaremos tendencias secundarias. La tendencia secundaria puede durar de 1 a 3 meses. Se trata de interrupciones dentro de las grandes tendencias primarias. Por consiguiente, se mueven en sentido contrario a ellas. Pueden durar de 1 a 3 meses y comerse aproximadamente la mitad del avance o retroceso anterior. Esto hay que interpretarlo de manera muy flexible. Una tendencia secundaria que reacciona y pierde un 30% o un 70% del movimiento anterior, aún sigue siendo ortodoxa. Para definirla como tendencia secundaria, la reacción ha de durar algunas semanas y ser profunda. Pequeñas oscilaciones diarias pasan sin ser tomadas en consideración. Las tendencias terciarias duran una semana. Son movimientos de muy corta duración que en general solo pueden explotar los profesionales de la bolsa. Suelen durar menos de una semana, son movimientos manipulables y se prestan mucho a errores de interpretación. Así que trataremos solo para definirlos fenómenos especiales de figuras chartistas. O sea, quiero decir que si no estás todo el día delante de la pantalla, es difícil aprovechar ciertas tendencias, porque además tener en cuenta que la cosa se mueve durante 8, un montón de horas, desde que abre hasta 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Dentro de esas horas, de un gráfico diario no tiene nada que ver con un gráfico semanal. O sea, un gráfico diario nos enseña las cotizaciones de ese día, desde las 9 de la mañana que abre la bolsa hasta las 5:30 que cierra. Por tanto, hay un montón de movimientos de tendencia dentro de ese día y pasan un montón de cosas dentro de un día. Y ese gráfico a lo mejor no tiene nada que ver
porque ahora podemos estar, por ejemplo, ahora estamos dentro de una tendencia bajista, claramente bajista, ¿no? Después de todo lo que ha pasado. Dentro de esa tendencia bajista en la que estamos, nos podemos encontrar que con un gráfico diario nos pinte un gráfico absolutamente alcista. Por ejemplo, Netflix. Netflix, que está dentro del tecnológico de Nasdaq, está subiendo como la espuma, aunque los resultados no han sido tan buenos, pero bueno, eso es otro costal, pero está subiendo y está de alguna forma arropando al Nasdaq, que es el índice tecnológico, porque Netflix está subiendo, con lo cual dentro de una tendencia bajista, Netflix en el día tiene un gráfico alcista. No sé si me estoy explicando. Bueno, las tendencias alcistas, una tendencia primaria se define como alcista cuando las reacciones secundarias se siguen en sentido creciente. Es decir, cuando el fondo o la mínima del diente de sierra es superior a la mínima del diente de sierra secundario anterior. Exacto. Lo veis mejor, quizá en el otro plan se ve perfectamente que la tendencia terciaria, ves no, en el de la derecha, vete al de la derecha, a ese gráfico. O sea, donde pone tendencia terciaria, ¿ves? Ese mínimo es mucho más bajo que el mínimo siguiente. Eso es. Esta primera vista parece fácil, pero la práctica revela que no lo es tanto. Este es un gráfico muy sencillo que os he puesto aquí, pero luego hay gráficos que dices, ¿dónde cojones miro yo aquí? Pero bueno, al final, esto es como todo en la vida, es entrenamiento. Yo que tengo los ojos tan acostumbrados a ver gráficos, o sea, yo, claro, lógicamente es mi trabajo, ¿no? Es como el que sabe poner ladrillos, hace una casa y lo sabe poner casi con los ojos cerrados, pues eso me pasa a mí con los gráficos. Yo veo un gráfico y no tengo que ni siquiera que dibujar ni la tendencia ni la figura de vuelta porque las veo. Pero las veo porque estoy acostumbrada a verlas. Como decía, esto a primera vista parece fácil, pero la práctica revela que no lo es tanto. Hay que disponer de cierta práctica, que es lo que estoy diciendo, para distinguir un movimiento primario de uno secundario o de uno terciario. Prácticas como todo. Todo, como diría mi querido Tony Nadal, todo se puede entrenar, señores. Claro, no pongáis a hacer entrenamientos ahora al cabo de cuando... Quiero decir que depende del tiempo que vais a dedicar. Eso es como todo, si te vas a dedicar a ver gráficos, que es como digo, es un mundo fascinante, porque además los gráficos cuentan tantas cosas de lo que pasa en el mercado, pero si lo que quieres es invertir en Netflix y olvidarte de él hasta que pase el coronavirus, pues no hace falta mirar ningún gráfico. Sentido práctico ante todo. Te vas a dedicar a ello, pues sí. Tendencia bajistas. Una tendencia primaria se define como bajista cuando las puntas, aquí no tenemos ninguna, pero bueno, o las máximas de las tendencias secundarias que la integran se suceden en sentido decreciente. En otras palabras, si las puntas de los grandes dientes de sierra son siempre más bajas que las anteriores. Creo, Fran, si ponemos el gráfico de entrada, creo que tengo un gráfico, el de doble techo no. El último que te he mandado. Mira, déjalo aquí, esta. Vale. Donde pone. No, vete a la punta más alta del gráfico. Eso. Traza una línea uniendo. Exactamente. ¿Os dais cuenta cómo es una tendencia bajista? Si unís todas las puntas, son decrecientes. Cada vez hace el top, lo hace más bajo. Es una tendencia bajista. Si se une una línea recta uniendo todas las puntas más altas, cada vez son más bajas, es una tendencia bajista clarísima, ¿vale? Una tendencia bajista viene naturalmente también definida por su línea directriz bajista, esa es una línea directriz bajista la que habría que dibujar, que une entre sí las puntas decrecientes. Vale, ruptura de tendencias. Esto es el catón. Esto está sacado, este libro, son mis apuntes, está sacado del libro que editó mi querido mentor, Heinz-Peter Thomas, el que introdujo el chartismo en España, y son sus apuntes, que tengo los originales, y luego sacamos esta edición, y estos son mis apuntes del pollo. Y lo tengo mucho cariño. A ver, ruptura de tendencias. La ruptura de la directriz alcista es considerada como fin provisional del movimiento alcista, que puede dar lugar a un movimiento neutro o de variable duración o un movimiento bajista si se rompen los soportes. Vale,
aquí, efectivamente, donde está dibujada la línea de soporte, que está enseñando Fran en rojo, ahí hay un montón de soportes, porque como veréis, toca varias veces, un poco más arriba en alguna ocasión, pero hay 1, 2, 3, no, ahí no llega, 1, 2, 3, 4, 5, y aquí cuando rompe y además lo rompe con fuerza y seguramente con un incremento de volumen, eso es un soporte roto y una tendencia que se ha ido a tomar viento y que eso es un cambio, es un giro de tendencia, una ruptura de tendencia. Entonces, para que se dé el último caso es necesario que se rompa una resistencia. Bueno, eso está, una tendencia se considera vigente hasta que se produce la contraria, si ya lo he contado antes. Una pausa, una reacción técnica o una zona de fluctuación intermedia no se consideran contraseñales. O sea, que dentro de un gráfico hay pasan un montón de cosas, porque, por ejemplo, entre soporte y resistencia que está señalando ahí Fran, hay un montón de veces que sube y baja la cotización. Aquí en este gráfico no se ve muy bien, pero hay algunos que se queda dentro de una banda de fluctuación y cada vez que toca el soporte rebota hacia arriba y cada vez que toca resistencia lo hace hacia abajo y está siempre dentro de una franja sin salir. Esto se llama zona de fluctuación y es una figura que ya veremos y se puede tirar así meses o años. O sea, y hasta que no rompe por arriba o por abajo, en realidad no hay una ruptura de tendencia. Está dentro de una banda de fluctuación, se llaman canal o zona de fluctuación. Bueno, ahora vamos a ver. Nos quedamos aquí con esta diapositiva porque están aplaudiendo ahora. Bueno, yo ya aplaudo todos los días. Continúo si queréis. Estamos con soportes y resistencias. Son zonas en las que una corriente de resistencias, en este caso, son zonas en las que una corriente de ventas con suficiente volumen satisface la demanda y detiene la subida de precio durante algún tiempo. O sea, justo donde está poniendo Fran, o sea, llega un momento en que el precio obtiene suficiente papel y se detiene la demanda porque ya no quiere pagar. ¿Os acordáis del ejemplo que os ponía el primer día cuando explicaba de la bolsa de ese pollo que ya va a Puerto del Sol, a Plaza Mayor y ya nadie paga por sus acciones de arreglámelo todo, no me acuerdo cómo era el nombre, 150 €, sino que ya quieren pagar 130? Pues se detiene el precio porque ya la demanda ya no quiere pagar ese precio, entonces empieza a decaer. Entonces, estas resistencias u órdenes de venta masificadas pueden tener varias causas. O sea, cuando llega la resistencia, las órdenes de venta que se acumulan ahí pueden tener varias causas. Una de las causas es que la cotización llega a una resistencia anterior, en este caso no, porque se da la vuelta, pero por ejemplo en la anterior sí. Pero bueno, no, el anterior no, deja el otro gráfico, Fran. El anterior, ahí. La cotización llega, que se puede dar el caso que la cotización llegue a una resistencia anterior, entonces los vendedores frustrados de que no consiguieron vender la última vez, vuelven a colocar sus órdenes de venta con la esperanza de salir del mercado a ese precio. Otra posibilidad es que la cotización llega a un soporte vencido anteriormente. Los compradores frustrados que compraron en el soporte y que han mantenido las posiciones en el bajón siguiente, vuelven a vender cuando han recuperado su precio inicial. O que hagan nuevos máximos, otra posibilidad. Cuando no hay resistencia anterior, se dice que la acción está en zona de subida libre. Ahí, donde está poniendo Fran ahora mismo, ahí sería una subida libre porque no tiene ningún techo, no hay nada que le impida el paso a la cotización. Claro, llega un punto que se da la vuelta, pero bueno, hasta si tapamos lo anterior, una vez que si tapamos el anterior, la mitad del gráfico, eso es. Una vez que supera esta resistencia, la que está en la primera que hay por encima del soporte, ya sería una subida libre, porque eso es, una superada esa, el resto ya no hay nada que le impida topar con una parada. No hay nada que le impida parar el precio, sino que continúa hasta allí, hasta que llega un punto que se gira por lo que sea. Esto no quiere decir que en esta zona ya no haya resistencias.
hasta el cielo, sino que no veremos resistencia de tipo ni 1 ni 2. Claro, en algún momento, como digo, se para. Pero siempre nos quedará lo siguiente, resistencia en cada nuevo... No. Hay también una cosa importante, siempre hay una resistencia en cada nuevo número redondo, o sea, de alguna forma el ser humano tiene en la cabeza un chip determinado, igual que no cuesta trabajo entender, vender acciones sin tenerlas. Cuando llega un número redondo en la cotización, piensas que va a parar o que ya hay que vender ahí. Entonces, eso ya constituye lo que se llama una resistencia natural. Cada nuevo número redondo, como digo. Y la resistencia al cumplirse objetivos de medición, como los objetivos resultantes de una escape chartistas. Esto lo explicaré. El objetivo de medición es, por ejemplo, en este canal que está ahí dibujado, el soporte de resistencia, si mides el canal, bueno, no sé cómo, porque no hay precio aquí para medir, pero el tramo que hay de resistencia al soporte, en el último, de ahí a ahí, lo que mida eso va a bajar una vez que rompa el soporte, va a bajar el gráfico la misma medida, como mínimo exactamente igual. No sé si me estoy explicando. O sea, el tramo que mida ese canal, desde la resistencia al soporte, una vez roto el soporte, esa medida va a hacer como mínimo ese recorrido. Casi seguro. Sobre todo si lleva tiempo los precios chocando en ese nivel, esa medida la va a hacer casi seguro. No sé dónde me he quedado. Bueno, estamos con los soportes. Los soportes son zonas en el gráfico donde una serie de compras de suficiente volumen detienen una tendencia de precios bajista durante un tiempo apreciable. Por ejemplo, si veis aquí en el primer punto de soporte, ahí se detiene el precio. Exactamente, Fran, ahí y al lado también. Se detiene justo en el mismo sitio. Y a partir de ahí empieza a entrar dinero y se sube hacia arriba. Esta concentración de órdenes de compra obedece muchas veces a razones de tipo psicológico, como la manía adquirida por el hombre de calibrar sus medidas, escalas y órdenes bursátiles en cifras redondas que son múltiplos de 10, 50 o 100. Es que es una manía, pero es que es verdad, es que es muy curioso. Y pasa en las cotizaciones, pasa a los múltiplos de 10, de 50 y de 100, se acumulan órdenes de venta o de compra. De compra cuando rompe por arriba y de venta cuando rompe por abajo, o sea, cuando rompe un soporte, y de compra cuando rompe la resistencia. En una cifra redonda se masifican órdenes de signo contrario al movimiento imperante. Compras cuando la acción baja y tomas de beneficio cuando la acción sube. Estas órdenes son los apoyos naturales que podemos observar en los vaivenes de cualquier acción o materia. Hay otros soportes y resistencias más importantes. Se trata de soportes o resistencias dictadas por una persona o grupo de personas que actúan de una manera racional y congruente. Son insiders, inversores con grandes paquetes de acciones, fondos de inversión, compañías de seguros en busca de una participación significativa o agrupaciones de inversores. Es decir, imaginaos que yo soy George Soros y quiero tener una participación importante en Apple, porque me gusta a mí. Entonces, claro, yo no soy un inversor cualquiera, soy George Soros. Aparte de distribuir todo mi enorme capital por un montón de brokers, me pongo a acumular acciones de Apple en un punto determinado donde yo creo que va a satisfacer mi demanda. Entonces, trato de... donde no solamente no caiga el precio, sino, ya no porque no caiga, sino porque quiero hacerme con una parte de la compañía. Por tanto, parece... Sí, bueno, pero es que es un gráfico... vamos a ver, he puesto un gráfico porque para tratar de explicar esto, no... Bueno, a lo que voy, que si yo quiero hacerme con una parte importante de la compañía, porque soy, como digo, un fondo de inversión o un inversor potentísimo o una compañía de seguros, acumulo de un precio que yo creo que es el razonable para comprar. Entonces ahí se acumulan, es un soporte natural
que me puedo unir a esa película de este fondo, esta compañía que quiere hacerse con una parte del capital, y me puedo unir porque estoy observando que el precio se detiene ahí y que ahí se acumula constantemente órdenes de compra. Cuando estas personas o grupos han llegado a la conclusión de que una determinada acción merece una inversión, ponen una orden compradora permanente y cogen todo el papel que sale en esa zona para obtener sus objetivos, que es comprar una participación de esa compañía. Esta zona se convierte así en la más formidable zona de soporte que conocemos, formada por una auténtica barrera compradora que absorbe todo lo que salga al paso. Hay una alta posibilidad de que el grupo suba el cambio, el grupo comprador, el Soros o el fondo de inversión, suba el cambio en el momento en que se den cuenta de que a estos precios ya no obtienen el material suficiente para lograr sus objetivos. Quiero decir que si llega un momento en que los vendedores no sacan más papel al mercado porque ya piensan que o ya no lo quieren vender o se quieren quedar con la compañía o lo que sea, el comprador, la mano fuerte, es lo que ya no se llama manos fuertes, tiene que subir el precio para obtener papel más arriba, o sea, tiene que pagar más caro en definitiva para obtener más papel. Esto se llamaría acumular. ¿Os acordáis cuando os contaba la zona de acumulación de los ciclos de la bolsa? ¿Os acordáis? Pues esto se puede considerar una acumulación. Se suele hacer de una forma discreta, sin hacer mucho ruido, y puede estar durante muchos meses acumulando una acción y luego ya pagar más, pero en principio durante un tiempo acumulando. Intuir cuando la acción despega tampoco es muy difícil porque el grupo comprador ha de subir el cambio, lo que os contaba, cuando ya no tiene papel al cambio anterior, al precio anterior. Por consiguiente, basta observar cuándo empieza a bajar la contratación, el volumen de negocio. Cuando el volumen se seca, por bajar la contratación hasta unos valores puramente testimoniales, podemos estar seguros de que la subida es inminente y añadir compras a esos precios. Como este grupo, en virtud de sus compras, tiene un fuerte paquete que una vez subido el cambio no se puede vender de la noche a la mañana, lógicamente, cuando tú compras un paquete importante, no te puedes deshacer de la noche a la mañana, tienes que esperar a que haya suficiente oferta para vender tu paquete. Sin estropear las cotizaciones. Es que esto es interesantísimo, ¿no? Porque claro, imaginaos que yo tengo lo que dice, hombre, Apple es una compañía tan sumamente grande como para que no pasara nada si quieres vender mogollón de acciones de Apple. Pero hay mercados que son mucho más estrechos, compañías mucho más pequeñas. Imaginaos que, yo qué sé, cuando se ha metido no sé, en Ferrovial o en SACIR Vallehermoso, pues inversores potentes y que nos quieren deshacer de papel para sin mermar el precio. Es complicado porque, claro, si no puedes sacar de golpe todo tu papel porque tumban las cotizaciones y eso tampoco le interesa a nadie. Entonces tenemos que luego tiempo sobrado para colgarnos de sus ventas. Estamos hablando de cuando has comprado detrás de un paquete, ¿no? Tal como hemos colgado sus compras. Nos basta con reconocer estas ventas en el chart, o sea, en el gráfico, en este tramo distributivo. Cuando se produce esta satisfacción digamos que en el momento en que el mercado empieza a girar, se produce una zona dentro de un techo, una zona de distribución. No he cogido ningún gráfico, no lo puedes explicar con esto porque no, pero entender el concepto. O sea, cuando un gráfico hace una especie de top redondeado, top es un techo redondeado, es que está distribuyendo papel una mano fuerte. Eso el próximo día, si me lo preguntáis por en el info@margaritarribas.com, las preguntas, las dudas que tengáis, ahora los resuelvo, os pongo gráficos para que veáis, pues son muy interesantes. Realmente tú puedes ver, puedes casi intuir dónde empieza las manos fuertes a distribuir. A distribuir quiere decir a soltar su mierda, a soltar su papel, porque ya o ha subido mucho o ya no lo quieren, no quieren cambiar de compañía o lo que sea. Entonces se ve, el gráfico hace una formación redondeada, un top redondeado. El gráfico, esto se llama distribución. Bueno, luego me lo preguntas, que ahora estoy a otra cosa. Fran se queda con la pregunta.
El gráfico en este sentido, en este estado de distribución, tiende a la horizontalidad, lo que estoy explicando, o sea, es como horizontal, ¿no? Y tendremos con ello ya definida una zona de resistencia bastante sólida, además, mucho más que las formadas por una simple punta, o sea, un techo, una punta como la que tenemos ahí en ese gráfico. Hombre, es una resistencia, pero no es tan potente como la que lleva un tiempo, o mogollón de tiempo, casi horizontal y ahí sin poder, topando una y otra vez contra esa resistencia y sin poder perforarla. Eso al final es muy potente. No sé qué pregunta. Estas zonas son relevantes técnica y fundamentalmente, ya que si la acumulación se produjo porque este grupo bien informado encontró la acción barata, lo que es un vocablo fundamental, y no técnico, puesto que el análisis técnico desconoce esos términos. Es justo que nosotros nos sumamos a esta apreciación y pensemos que esta acción vale más que su precio, lo que da un respaldo fundamental. O sea, quiero decir, fijaos cómo se puede combinar perfectamente el análisis técnico y el análisis fundamental. Tú me preguntabas un día, Hugo, cuando hablaba de... Ah, no, fue en una charla que hicimos un poco en petit comité. Bueno, da igual, me lo has preguntado, sí, sí. Y yo, que soy técnico por definición y porque me han enseñado así, me enseñó como, tiene la suerte que me ha enseñado la persona que lo introdujo en España, que no es un poco de pavo, pero por definición soy técnico, soy analista técnico, pero nunca olvido un fundamental porque creo que es un valor añadido. Es decir, yo no voy a comprar una compañía que tenga unas cifras de mierda, aunque el gráfico me esté diciendo otra cosa. Es que ese gráfico ni lo miro. O sea, lo primero, es más, ni siquiera el fundamental. Antes de eso, miro qué está pasando en el mundo. Pues es tan importante saber entender la macroeconomía, entender si la situación mundial para tomar una decisión, la económica, claro, no me voy a preocupar, quiero decir, para esto estamos hablando. Si fuera médico me preocuparía de otras cosas, ¿no? Del puto virus, por ejemplo, pero no soy médico. Entonces, lo primero mi primera visión, mi primer espectro es qué pasa en el mundo. Una vez que valoro, analizo lo que está pasando en el mundo entendiendo en el mundo de la economía, voy al fundamental, que eso, como digo, lo veo en Internet, y lo último, que es lo que me da la decisión de sí o no, es el gráfico. Para mí es la más importante. Cierto que pero ¿sabéis por qué es la más importante? Porque el gráfico me da el timing. Los que me conocéis sabéis que me paso la vida diciendo que el timing es lo más importante en la bolsa y en la vida. Y es verdad. El gráfico me da el timing. Porque un gráfico, el timing es el momento en el que yo tengo que entrar o salir de una cotización. El resto es una información necesaria, pero no determinante, porque no me va a dar el timing nunca. Sin embargo, el gráfico sí. Bueno, ¿dónde estaba yo? Zonas de soporte peligrosas. Soportes horizontales y no motivados por soportes o resistencias anteriores que se deben a otro tipo de motivaciones diferentes a la acumulación o a la obtención de plusvalías y que por tanto son mucho menos atractivas para una compra. Por ejemplo, se trata de zonas motivadas por apoyo a la cotización, cosa que se ha podido observar en muchas ocasiones. Quiero decir, razones de prestigio, por ejemplo, hay veces que no se quiere dejar caer un valor, porque además una figura que si es que hay tantas cosas que os tendría que contar en el mercado, que el mercado es tan infinito, en el mercado existen los que se llaman cuidadores de mercado. Ese término ya no se utiliza así tal cual, en realidad ni siquiera es así, antes es verdad que eran cuidadores y hacíamos, porque yo he llegado a cuidar un valor también, lo que nos daba la gana, pero eso era en los tiempos de Mari Castaña, cuando se cotizaba en corros y de viva voz y era otra historia, todo se podía manipular de una forma totalmente diferente a como el concepto de ahora. Ahora son eh, creadores de liquidez, se llama creadores de liquidez. Es un término pero claro, de alguna forma también se manipula igual, porque el creador de liquidez lo que hace es dar liquidez al mercado. Es decir, si alguien quiere, compañías pequeñitas,
si quiere vender, tiene el papel, el paquete importante de la compra, o si quiere vender, le compran su papel, dan la liquidez para que el inversor pueda satisfacer su orden de compra, su orden de venta. No sé si me estoy explicando, porque no es que sea complejo, sino que simplemente entenderlo es... Claro, si os pudiera pintar cosas y, bueno, ya lo haré en algún momento, cuando lo pueda hacer de una forma presencial y os pueda, tenga una pizarra y lo pueda explicar de una forma que no de esta. Pero bueno, lo que sí es importante es saber que hay soportes, salvo una debacle como lo que ahora mismo que está todo desmadrado en todos sentidos porque el mundo se nos ha ido de las manos, pero en condiciones normales, en una bolsa normal, en un mercado con una tendencia lateral o, o una tendencia o lateral o una tendencia, aunque sea alcista, me da lo mismo, en condiciones normales, no sé qué iba a decir. Que hay soportes que se mantienen por prestigio, o sea, que no se dejan perder el soporte. Por ejemplo, las compañías del mercado alternativo bursátil, pues se tratan de dotar de liquidez. ¿Qué hace con los mercados? Poner pasta para que no caigan, ¿no? Por esto es lo mismo, los creadores de liquidez lo que hacen es que fulanito y zutanito y melanito quieren vender, pues pongo pasta y le compro sus acciones. Lo mismo, me he explicado, ¿no? Eso es una razón de prestigio, digamos, para no perder el soporte. Razones de maquillaje es un poco lo mismo. Para que quede el informe... Un segundito. Amparo, te llamo que estoy en una reunión, ¿vale? Ahora. Y razones de maquillaje, pues que al final de un balance, cuando hay un balance, los bancos o tienen que... los bancos son muchas compañías para que quede el balance bonito, maquillan la cotización. Eso también es algo muy habitual. En los vencimientos de futuros, en los vencimientos de... También se suelen maquillar porque hay todo un mercado detrás, un mercado de opciones de opciones, de derivados, que hay que, digamos, de estrategia detrás de un precio, con lo cual a cada vencimiento o a cada... suelen maquillar los precios. Esto es algo también absolutamente habitual y forma parte del mercado, no ni más limpio ni más sucio. Vale, estamos ahora... en el cambio de tendencia. Vale. Bueno, en general se puede decir, no, está bien ahora vemos si queréis la otra diapositiva. En general se puede decir que cuanto más le cuesta a un valor dar la vuelta y cuanto más tiempo tarda en completar la formación de vuelta, tanto más sustancioso es el movimiento posterior. Pasa que el techo redondeado y con la distribución, cuanto más tiempo tarda en dar la vuelta, pues esa resistencia es más fuerte, igual que cuanto más tiempo tarda en formar un soporte, en formar un suelo. ¿Os acordáis que cuando se hablaba de acumulación, que son suelos de mucho tiempo, que estás ahí acumulando y acumulando y acumulando, en una baja cotización, y hasta que esa empieza a despegar de ese suelo durmiente, pues cuanto más tiempo pasa, más fuerte es ese soporte, ¿no? Esa tendencia. Ese suelo, por así decirlo. La mayoría de las formaciones valen lo mismo para cambio de tendencia al alza o a la baja o al contrario. Por ejemplo, vamos a ver solamente... Bueno, si quieres os cuento primero este gráfico y ahora vamos a ver Vamos a ver solamente tres figuras de cambio de tendencia que son quizá las más importantes, porque hay muchísimas más, pero primero no me da tiempo a explicarlo y segundo os dejo con ganas de seguir escuchándome porque hoy he hablado mogollón y no quiero tampoco extenderme demasiado, mucho más. Bueno, este es un gráfico del crack del 28 y de la caída del Nasdaq creo que es del 87, ¿no? de la .com, de la burbuja.com. Fijaos que en realidad, bueno, la verdad es que lo que es la caída es exactamente, es muy parecida una a la otra. Entonces, pero claro,
son situaciones diferentes, sectores diferentes, porque aquí es el Dow Jones y esta es la que más cayó fue el Nasdaq. Porque además lo que motivó este crack fue el estallido de la burbuja.com, que que está reflejado en su índice tecnológico, que es el Nasdaq. Y la crisis del 28, pues bueno, que después de esto vino la Gran Depresión. No sé por qué he puesto... Ah, lo de pánico y euforia, efectivamente. Como veis, después de una subida brutal que es la euforia, viene la caída brutal que es el pánico. O sea, en realidad lo que refleja los dos cracks es las emociones humanas, ¿no? La euforia, la codicia, me da igual euforia que codicia, en este sentido, en el sentido de aplicarlo a la bolsa, y el pánico, que es lo que hace en realidad a caer los mercados, porque como os he dicho muchas veces, los mercados no dejan de ser nada más que psicología de masas. O sea, aunque la gente se piense que los mercados se mueven por la economía y bueno, la economía es tan difícil de preverse que la economía es así como una especie de cosa rara. No de cosas raras, son datos, pero que tampoco se puede prever. Lo que sí es cierto es que reflejan emociones humanas. Los mercados reflejan emociones. Vale, vamos a ver si queréis las figuras de doble vuelta, el doble suelo. Pon el doble techo primero, Fran, por favor. De todas maneras, creo que lo voy a dejar porque nos queda media hora, si no, no vais a poder preguntar nada. No sé. Y como os he explicado lo más importante que son las tendencias, soportes, resistencias y la teoría DAO, si queréis, si os parece, vamos a dejar un turno para preguntas, así también dejo un poco de hablar. Esto es muy interesante para que lo veamos la semana que viene. Y la semana que viene os pongo gráficos en los que veamos exactamente, bueno, cómo se mueve el mercado, cómo encontrar una figura, cómo darnos cuenta de un cambio de tendencia, que es lo que nos va a ayudar a tomar una decisión o no tomarla, en un sentido o en otro. Entonces, si os parece, pasamos al turno de preguntas y dejamos las figuras de vuelta, que se llaman así, para el próximo día. ¿Os parece? Vale. Vale. Pues tienes... Ahí, oigo retorno, ahora no, vale, perfecto. Tienes varias preguntas. Ha habido una de Enrique García, tanto en subida como en bajada. Entiendo que se refiere a la tendencia primaria. Luego Antonio Cantillo te pregunta, ¿qué es más fiable, las directrices o soportes y resistencias? Si quieres te lanzo todas las preguntas y vas respondiendo. No. Bueno, pues si no se me olvida. La Vale. primera es que no sé qué me ha preguntado. La primera que ha dicho que de las tendencias, es que no sé cuál es la pregunta. La primera. Tanto en subida como en bajada. No sé, como ha sido a las 8:05, entiendo que ha sido cuando estabas explicando la tendencia primaria, secundaria y terciaria. Sí, pero lo que yo pregunto es, sí, pero ¿cuál es la pregunta? Que lo diga. Bueno, sí, Enrique, si quieres, déjanoslo en el chat o activa el micro y pregúntale directamente a Marga. Antonio Cantillo te pregunta, ¿qué es más fiable, las directrices o soportes y resistencias? A ver, todo es fiable. Quiero decir que en realidad todo se puede resumir, absolutamente todo se puede resumir a soportes y resistencias. O sea, si tú quieres simplificarlo todo, absolutamente todo, no hace falta ni que traces ni siquiera una directriz. Lo que nunca puedes hacer es actuar, o que no debes, salvo que seas un buen especulador y tengas mucha costumbre, es ir contra la tendencia. Pero en realidad, si tú simplificas todo, te podría valer con soportes y resistencias. Lógicamente, pero eso es como todo, como también te he dicho antes, que yo prefiero tomar una decisión sobre el técnico, pero no olvido el fundamental ni olvido la macroeconomía.
Claro que puedes, sí, sí. Lo importante es lo que tú quieras darle importancia. Es cierto que todo puedes como resumir, asumir, asistencias, pero todo ayuda. Vale, más preguntas que tienes. Eh, sí, Antonio Cantillo, que también te dejó una pregunta. Yo tampoco entiendo mucho la pregunta. Sí, pero los resultados macro es relativo, porque el viernes dieron resultados macro no muy convincentes en Alemania y terminó en positivo. ¿Y eso qué No tiene que sé, ver? no, no sé cuál es la pregunta. Y luego Enrique, que ha vuelto a preguntar, dice, cuando rompe el soporte de la resistencia, rompe la amplitud del canal. No entiendo la pregunta. Si queréis dejarme ahí los turnos y activar el altavoz, doy paso a Carlos Muguán, que tiene una pregunta, activa el micro y ya está, ¿vale? Para facilitar un poco la comunicación, que también creo que a Marca le vendrá bien escucharos directamente a vosotros, mejor que a mí. No por ti, cielo, para nada, pero Pero que va a ser más claro que si no es un teléfono escacharrado lo que estamos jugando. claro, Hola Marga, muchas gracias por la presentación. a Mira, ti. mi pregunta no sé si exactamente con esto. Estoy siguiendo un curso de mercado financiero de Robert Schindler, que es un premio Nobel, y cuando habla, por ejemplo, de portfolios, ¿no? Dice, hace mucho hincapié en que tengan una covariancia baja, es decir, que cuando tú compras acciones, por ejemplo, de Apple y Amazon, si eso es tu portfolio, que varíen, ¿no? Es decir, que si Apple sube, Amazon sube, ¿no? Pues que hay una variancia. Si Apple sube, pues que Amazon no tenga que subir. Entonces hace con mucho hincapié en esto y no entiendo exactamente por qué ese hincapié en que tengan una baja correlación cuando creas un portfolio. Pues no quiero parecer grosera, pero pregúntaselo a él. A ver, yo es que esa teoría me parece muy bien, pero es la suya. Yo no la tengo. O sea, pregúntale a él la razón por la que piensa eso, que tendrá sus razones seguro. Siento, no quiero decir, no quiero ser descortés ni ser, pero comprende que no puedo hablar por la boca de otro. No sé por qué dice eso. A mí es que esa consideración no la tengo. Aparte que esas son movidas mentales que se monta cada uno la suya, porque vende mucho y porque queda contra. Cuanto más raro pongas el curso o pongas el no sé qué, más parece la gente que sabe más. Para mí, no voy a decir lo que pienso, bueno, ya lo he dicho, ya te he dicho bastante. Primero, insisto, no quiero ser descortés, pregúntaselo a él, porque dice eso. Y segundo, yo creo que es una forma de enrevesar y de complicar que las cosas no son tan complicadas. Pero vale. Gracias por tu pregunta, Carlos, en cualquier caso. Vale, muchas gracias. Enrique o Antonio Cantillo, si queréis activar. Uy, si no tengo yo. Dale. Ay, Doble uno desarrollo, pues. ay, perdón, Marga, perdón. soy yo, Hugo. Hola, Hugo, cariño. Mira, una pregunta. ¿Con qué escala de la gráfica sueles hacer el análisis técnico cuando vas a tomar una decisión? ¿1D, 1M, 1A? Porque claro, soportes máximos y tal, eso depende mucho de la escala. Total y absolutamente. Pues depende, pero si hago futuros, si hago índices, ten en cuenta que yo he hecho mucho trading. Si hago índices, con un gráfico diario de un día. Si voy a largo plazo, que en mí es más raro, un año. Pero normalmente, si hago índices, como te digo, si hago índices o si hago materias primas, gráfico diario. Y a veces horario. Si hago trading, incluso horario. Pero no es algo que yo aconseje. Quiero decir que eso depende de tu horizonte temporal. Yo, en cualquier caso, para una inversión, no para trading, para trading te aconsejo siempre, o siempre aconsejo para hacer trading un gráfico diario. Para inversión hay que mirar mínimo 2 o 3 horizontes temporales, a lo mejor un año. O sea, gráfico anual es mínimo y quizá más atrás. Depende un poco de tu horizonte temporal. Para trading siempre diario, no más.
no hace falta más. Y para una inversión un poco más larga, pues ya me iría más años, 1 año, 5 años, y luego y el último, para el timing, para entrar o no entrar, el diario. El diario siempre para entrar. Sí, para decidir siempre el diario. Ok. Antonio... Sí, bueno, doble desarrollo, que tengo una pregunta, activa el micro, y a Antonio Cantillo y a Enrique García, que han quedado dudas en el chat, pues también podéis activar el micro y preguntar, por favor. Le paso el turno a doble 1 desarrollo. Ah, bueno, que acaba de preguntar, perdón. Sí, ya he preguntado. Vale, perdona. ¿Tú eres doble 1 desarrollo, Hugo? Qué Claro. grande. Vale. Aquí hay muchos perfiles ocultos. Vale. Vale, Antonio, si puedes activar el micro, por favor, que sigas comentando en el chat, te lo agradecería, porque yo me pierdo un poco aquí y si puedes lanzar la pregunta con lo que necesitas, pues será más fácil para responder, ¿vale? Vale, que está con los niños. Vale, pues le paso el turno a Seba por el momento. ¿Qué tal, Marga? Lo que te iba a consultar es, si tiras un gráfico de 1 año y para ver las medias móviles de 50 días y 200 días, si lo volvés a tirar a 2 años, ¿ya no te sirven o cómo se utilizan las medias móviles? Bueno, yo simplifico, yo soy como Einstein, yo simplifico todo lo máximo posible, pero nada más. O sea, eso lo llevo a la máxima expresión. Fíjate la pregunta que me acaba de hacer antes un Carlos, que no lo de la covarianza y no sé qué, que sí, pero que vale, que para mí, a mí eso no me vale para nada. Y en un gráfico, si ven mi gráfico, os alucinas, porque yo tengo un gráfico absolutamente limpio, no uso ni medias móviles. Mi gráfico uso gráficos de velas, que ya explicaré que el mundo de las velas, el candlesticks es precioso. Uso gráficos de velas, no uso medias, ni volumen, solamente uso un gráfico de velas limpio y un MACD, solo. Entonces, por eso, claro, lo de la media móvil no sé si me va o no, porque como no las uso. ¿Sabéis qué pasa? Que durante muchos años he estado usando mucho tipo de indicadores, de velas, de no sé qué, de medias móviles, el MACD, el RSI, porque como hay cientos de indicadores que los puedes implementar en el gráfico, y yo, claro, me he tirado tanto tiempo mirando gráficos y investigando y viendo y no sé qué, y llegué a la conclusión que me volvía loca, porque uno dice una cosa y otro dice otra, y dije, a tomar por culo todos los indicadores, ni uno, lo que yo vea. Porque lo que Claro, yo yo soy nuevo, entonces por eso, o sea, para mí lo más simple era las medias móviles o el RSI. Ya MACD y todas esas no tengo ni idea. bien, pero me da igual, pues la que tú estés más cómodo. O sea, en realidad, cuanto más indicadores tengas, más te van a confundir. Claro. Porque cada uno te va a decir una cosa. Por tanto, ¿te gusta la media de 50, la media de 200? Fenomenal, usa esa. ¿Que te gusta el RSI? Fenomenal. Lo que tú quieras. Pero cuanto más tengas, peor. Para mí. Y el que tú utilizas, dijiste, el MCD. MACD. MACD, ese sí. Bueno, para mí, pero hay gente que No, no le pero gusta. ese sí te gusta porque pues, yo la verdad no me acuerdo qué significaba. No sé lo que significa, me da igual, es un indicador que yo le pongo cuando abro el gráfico y le pongo y ya está, lo que signifique, en realidad te da un poco el punto de entrada, te da un poco el sentimiento de mercado, pero que luego, Ok. o sea, que lo que signifique da igual, es un indicador que te indica si tú Algo, para vos. de la vela, pero es que no miro el MACD solo, o sea, como digo, el gráfico limpio, las velas, que es lo que más me indica, la vela, la formación de la vela, el gráfico, la formación de la vela y luego el MACD como apoyo. Dale, perfecto. Gracias. Nada. Vale, pues, ¿alguien más tiene alguna...? Uy. ¿No hay más preguntas? No, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Es muy bueno para divergencias, dice Rosa Delgado, pero entiendo que está dentro de lo que estabais hablando.
¿Vale? ¿Quién activa el micro? ¿O he oído yo una interferencia? Vale, pues no hay más preguntas. El próximo día, Margas, das cómo hacerse millonario en 1 hora, ¿verdad? Pues, para tenerlo claro. Efectivamente. Que... Hola, Marga. Yo solo quería darte las gracias y decirte que, como siempre, ha sido un placer y súper interesante. Qué rica eres. Muchas gracias, cielo. Gracias a ti por... Pongo la cámara porque estoy cocinando. Gracias a ti por escucharme. ¿Qué? A ti por escucharme, que me hace mucha ilusión que vengas siempre. Un besito. Un besito, guapa. Chao, chao. Chao. Que sí, que yo la semana que viene me pongo con las figuras más importantes, porque hay un montón de figuras en análisis técnico. Hay un montón, están los triángulos, los triángulos ascendentes, triángulos descendentes, los canales, el HCH, los doble top, los doble bottom. Hay un montón de figuras, pero voy a enseñaros las que son verdaderamente importantes, porque luego, claro, como decía antes, al final lo que se trata, para ganar más pasta a la gente que trata de engañar constantemente a los incautos que se piensan que van a ganar un sueldo aprendiendo a hacer trading, que está el mundo lleno. Además, una cosa que yo flipo, no os podéis ni imaginar la cantidad, hay colas para abrir cuentas en los brokers online. Es una auténtica locura, o sea, la gente no se lo tiene en la cabeza. No se fundamental esta entrada de la gestión. Sí, vale, muy bien. Entonces, teniendo en cuenta que la gente, bueno, piensa que esto es, o sea, que con una fórmula mágica se van a hacer ricos o van a conseguir un sueldo, porque hay un montón de sinvergüenzas que lo que hacen es venderlo y la gente se lo cree. Entonces, cuanto más compliquen las cosas, de que parezca mucho más... porque claro, la covalianza, el no sé qué, el indicador tal, o si pones un stop, te va a proteger de las pérdidas, pero vamos a ver, tonto a las 4. Un stop no te protege de nada, porque el stop, ellos ya saben dónde lo has puesto, porque ellos son los creadores de mercado que están viendo dónde está tu precio. Pero bueno, que tú te quieres creer, como siempre digo, cada uno es muy libre de arruinarse como le parezca oportuno y conveniente. Hay gente que se va al casino, que se lo pasa de puta madre porque se pone hasta arriba de copas y le gusta jugar, fenomenal. Esto es lo mismo. Pero vamos, que te creas que un stop te protege o que gestionando la gestión del dinero, como dicen la gestión monetaria o el no sé qué. Vale. Buenas tardes, Marga. Soy Sonia. Hola, Sonia. ¿Qué tal, bonita? Pues encantada de estar en la charla. Me parece interesantísima y sobre todo te tengo que dar la razón en una cosa que yo creo que es aplicable también a la vida. Uno entiende las cosas cuando es capaz de simplificarlas al máximo. Sí, señorita. Cuando se deshace de los adornos, se deshace un poco de las teorías y pone la práctica, el sentido común, que suele ser siempre muy escueto y bueno, yo lo utilizo con mi hijo. Mi hijo entiende una lección cuando es capaz de hacerme un esquema. Cuando no es capaz de hacerme un esquema, no sabe. Cuando se va por los cerros de Úbeda, entonces te doy completamente la razón. Y una pregunta que quizá no tenga nada que ver con lo que hemos dado hoy, pero sí con tu trabajo, que me parece apasionante, es ¿cuántas horas o qué horario tiene un analista como tú? Porque con tantas bolsas y tantos mercados, ¿cómo te repartes el tiempo en tu trabajo en una época quizá normal, no como ahora que estamos confinados? Bueno, ahora mi vida es absolutamente distinta a como era antes, pero mi vida cuando he estado haciendo trading, porque ahora es distinta porque yo me tomo la vida de otra forma, porque estoy en una etapa muy diferente de mi vida, ¿no? Y ahora estamos confinados, pero es que ahora, como decía antes, no sé, yo creo que era Hugo, estoy trabajando también un montón. En una época normal de mi vida, da igual que hubiera un índice, o sea, que estuviera la bolsa alcista o bajista,
he dedicado muchas horas, porque es verdad que iba al despacho antes de las 9 de la mañana que abría el mercado, porque teníamos un morning, o sea, nos reuníamos antes de a ver cómo venían los mercados, o sea, que decir, yo madrugaba, me tragaba mi atasco, tenía el morning en el curro, abría el mercado y estábamos, claro, evidentemente yo en la vida he comido en mi casa, o sea, hasta las 6 de la tarde que cerraba el mercado, que era cuando me iba a mi casa, pero es que luego continuaba viendo el cierre de Nueva York, el cierre de Nueva York, tampoco Asia tampoco lo veía, ¿no? Pero horas todas, Sonia, todas. Los mercados, el dinero nunca duerme. Muchas. Y es verdad lo que acabas de decir y me alegro que es verdad, que lo que no puedas simplificar es que no lo entiende. Entonces, ¿sabes qué pasa? Como estoy viendo tanto... El otro día me mandaron un artículo para que le echara una ojeada de la pasta que están ganando esta gente que está vendiendo cursos de trading. Está subiendo como la espuma, los seguidores, los no sé qué. Y si hay un artículo muy bueno, claro, te dan cursos, te dicen unas cosas que es lo que en realidad lo que quieres oír. Los vendehumos, efectivamente. Al final lo que quieres oír es que tú eres capaz de ganar dinero con una cuenta pequeña, ganarte un sueldo, ahora que la gente está sin trabajo. O sea, me parece tan deplorable que jueguen con la necesidad. Hay un refrán que dice jugar por necesidad, perder por obligación, ¿no? Que lo decimos todos en lotería y esto, el que no se dé cuenta que esta gente lo que hace es jugar a las apuestas deportivas, pero con el sello de valores de bolsa, es lo que no acaban de entender, y se aprovechan de eso, de complicar los cursos, haciendo como que, porque hay que saber que el stop, que no sé qué, que este indicador, el otro, el de la moto, o sea, lo que te dediques a gestionar grandes patrimonios, ¿qué cojones te importa a ti si de la covalianza del Apple con el otro? Que no, que las cosas son mucho más sencillas. Y se han preocupado mucho de darle un lenguaje a la bolsa totalmente complicado para que nadie lo entienda o para que crean que vivimos en un mundo que no es el real. Y eso, ellos son los bueno, ellos, la gente esta que son unos vendehumos, son los que no saben ni lo que dicen, pero te aseguro que el mercado no es tan complicado entenderlo. Es mucho más sencillo de lo que nos quieren hacer entender. Ahora, si la gente no lo quiere ver, pues allá cada uno. Pero es mucho más sencillo. A ver, tiene su complejidad, porque lo que es muy complicado es cuando tienes que hacer estrategias para proteger tu dinero, pero estamos hablando de gestionar grandes capitales y de gente que está a borde de tomar decisiones dificilísimas. Eso es lo difícil. Pero enseñar a invertir y enseñar cómo funciona la bolsa, pues no es tan complicado. No, lo que pasa es que lo complican para rodearlo todo de un halo de grandeza y de misterio y de no sé qué. Que no. Gracias, Sonia, por la pregunta y gracias por venir, que veo que vienes a menudo, vienes siempre. Muchas gracias. De nada, al contrario, a ti. Hola, Marga, soy Óscar. Hola, Óscar. Miguel, hasta luego, tío. Antes has hablado de techos redondeados. ¿Hay también suelos redondeados donde las manos fuertes se acumulan? Claro, sí, ¿Sí? exacto. Sí, igual. Igual que todas las figuras tienen su contraria. El techo redondeado es distribución y el suelo redondeado es acumulación. Y son igual de manos fuertes. ¿Y cómo se pueden localizar los suelos estos? Bueno, se puede localizar viéndolo en el gráfico. El gráfico y el volumen te lo dicen. Dónde está un suelo redondeado y un techo redondeado. El gráfico y el volumen. Pero suelen ser de mucho tiempo. O sea, hay que tener una paciencia infinita para meterte en coger ese suelo redondeado, ese techo redondeado, salirte en un techo redondeado. No es fácil. Vale, gracias. Nada, a ti. Bueno, parece que no hay muchas más preguntas, ¿no? Yo pensaba que ibas a preguntar un montón de cosas y por eso he cortado antes si no hubiera seguido. Bueno, pues nada. No, en el chat no tenemos nada nuevo. Pues nada, pues entonces muchas gracias a ti, Francisco.
Vale, si queréis alguna propuesta, bueno, yo creo que seguir con el... Sí, ya os avisamos que vamos a subir todas las clases. ¿Qué dices, Fran? Perdona, que te he cortado. Que os avisamos que subimos todas las clases a YouTube de forma privada y os las mandaremos por correo privado y nada, que a todos os mandaremos en la próxima sesión para el próximo sábado a las 7 de la tarde. Y nada más, yo ya finalizo la grabación. Muchas gracias a todos por asistir. Bueno, chicos, yo igual que os he dado la bienvenida, pues os digo que un placer que me escuchéis y que nada, que estoy encantada de que me aguantéis aquí la chapa de los mercados. Perdón, espero que no se haya transmitido ningún mal rollo pero bueno, yo cuento las cosas tal y como las veo, digo de la economía o de la situación o de... ¡Oh! ¡Hola! ¡Si estoy el gatito! ¡Qué cachondo eres, Hugo! Así que nada, chicos, un placer y bueno, yo encantada que vengáis y que me hace mucha ilusión. Así que gracias por estar aquí, por vuestras preguntas y por... Marga, te interrumpo otra vez, soy Sonia. No, esto es una cosa que se hace off the record. Ahora cuando acabas la charla a las 9, hay 3 amigas ahí, Consu y Marta, que fueron conmigo a la presentación de tu libro en Torrelavega. Sí. Y hacemos luego una videoconferencia y es gracioso porque los 10 primeros minutos los dedicamos a decir, jolín, ¿cómo ve Marga el mundo? Pero ¿cómo ve Marga? Pero tú es como una copa en la mano. y el otro día los 10 primeros minutos, hoy, si Marga ve así el mundo, esto está para beber. Y que sepas que hacemos luego una reunión aparte para comentar lo que estamos oyendo ahora. Las mejores jugadas, qué grandes. Comentándola, eso es. Te voy a decir, Sonia... en el fútbol. Qué bueno, me encanta, me hace muchas gracias. Te voy a decir, Sonia, que otro día una de mis mejores amigas, que se acaba de marchar ahora mismo, María, que también tomamos vino, o sea, aparte, creo que fue el lunes, nos tomamos el lunes y los sábados, por la mañana antes de... Y me dijo, que le encanta tener mi charla, me dijo, Marga, ha sido demoledora, me dijo el otro día. Sí. Se refería a cómo veo el mundo, digo, cariño, yo lo que no voy a hacer es mentir, o sea, quizá mis ojos son los que son y la realidad es la que yo veo, me equivoque o no, esté equivocada, ojalá, como digo, esté equivocada, pero lo veo así y como siempre... Quiero decirte que lo que traspasa, aunque parece que estamos muy lejos y lo estamos, y estamos en situaciones muy difíciles y muy nuevas para todos, sí. También creo que es digno hacerte un homenaje en plan de que 10 minutos más tarde de tu charla se sigue hablando de ti en Santander, en el otro punto, y sí que el comentario fue eso, si Marga ve así el mundo, nos vamos al carajo todos, ¿eh? Gracias, bueno, empezamos la reunión así. Muchas gracias, Bonita. Dale un beso para todas, de verdad que me acuerdo mucho de aquella presentación tan chula en Santander y lo que disfruté, lo que disfrutamos. Sí. Y espero que pronto, en cuanto nos suelten, subí a Santander y por supuesto que pasaré a verte, Sonia. Muy bien. Un beso. Tenemos unos vinos pendientes, por supuesto que sí. En Madrid, por supuesto, sí, también. También. Y en Cantabria, en todos los sitios, di que sí. Arriba. A un país. Muy bien. Muchas gracias, Bonita, por estar. Bueno, chicos, que os quiero. Y el sábado nos vemos. Fran, gracias por todo, cariño mío. Nada, un placer, Marga, como siempre. Jacobo, Merchis, hasta el sábado. Te quiero, Marga, un besito. Mi amor. Adiós. Chao. Hasta luego.